La primera vez que vi el edificio fue desde la carretera, una mole gris emergiendo entre el bosque como un fantasma que se niega a desaparecer. Llovía y el agua corría por sus paredes desconchadas como lágrimas antiguas, filtrándose entre los ladrillos que alguna vez guardaron gritos, rezos y nombres que nadie volvió a pronunciar. Había un silencio denso alrededor, un silencio que parecía mirar, que parecía saber. El letrero oxidado colgaba torcido, con letras medio borradas que apenas dejaban leer Sanatorio de Santa Clotilde. Mi madre siempre decía que no debía acercarme, que aquel lugar había sido la vergüenza de la familia, un secreto del que nunca se debía hablar. Pero esa advertencia repetida con tanto miedo se convirtió en la llave que abrió mi curiosidad. Años después, cuando ella murió y yo heredé una pequeña caja de madera con la llave del sanatorio dentro, entendí que el silencio tenía límites y que el pasado siempre termina encontrando una grieta por donde regresar. El portón cedió con un lamento metálico y un aliento de aire rancio que olía a moho, desinfectante seco y tiempo detenido. El vestíbulo estaba cubierto de polvo y papeles amarillentos, con camillas oxidadas volcadas como insectos muertos. El eco de mis pasos resonaba como si alguien más caminara conmigo, demasiado cerca. En el suelo encontré una etiqueta colgando de un archivador. Pacientes experimentales, confidencial. Aquella palabra, experimentales, me atravesó como un cuchillo helado. Caminé por los pasillos estrechos, donde las ventanas rotas dejaban entrar ráfagas de viento que agitaban las cortinas grises como fantasmas agitados por recuerdos. Cada puerta tenía un número grabado y algunas estaban cerradas con candados que el tiempo había corroído. En una de ellas, una inscripción hecha con clavos decía: «La música calma a las almas». Y entonces recordé. Mi abuela tocaba el piano todas las noches, con una tristeza suave en los dedos, y siempre cerraba los ojos cuando llegaba al último acorde. Llegué a una sala amplia donde el techo había colapsado parcialmente y la lluvia caía en un charco oscuro en el centro. En una estantería torcida encontré cajas con fichas médicas manchadas y carpetas con sellos rojos. Saqué una al azar y el nombre me paralizó. Magdalena Orsini. Era el nombre de mi abuela. Mis manos temblaban mientras leía. Sujeta a ensayos de estimulación cerebral, pérdidas de memoria inducidas, reacciones emocionales extremas. No podía entenderlo. Mi abuela había sido la mujer más dulce que conocí, de voz baja y manos de jazmín, la que me contaba cuentos a la luz de las velas y guardaba cartas con cintas de seda en un baúl. Pero ahí estaba su foto, en blanco y negro, con electrodos en la sien y una mirada perdida que no reconocía. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Qué habían hecho con ella? ¿Qué le habían ocultado al mundo? Y a mí. Un ruido metálico resonó a lo lejos y contuve la respiración. El viento silbaba a través de los conductos oxidados como si alguien murmurara mi nombre. Caminé despacio con el corazón desbocado hasta llegar a un ala lateral cubierta de grafitis recientes que parecían cicatrices sobre la piel vieja del edificio. En un rincón hallé un cuaderno infantil, cubierto de polvo. Al abrirlo, una hoja cayó flotando y se posó a mis pies. Un dibujo hecho con crayones, de una mujer con el cabello recogido y una niña pequeña a su lado. Reconocí la sonrisa de mi abuela en ese trazo torpe. En el reverso, con letra temblorosa, alguien había escrito: «Recuérdame». La palabra estaba medio borrada por el agua, pero aún resistía, como resistía ella en mis recuerdos. Seguí avanzando como en un sueño o una pesadilla. En un laboratorio abandonado había frascos con nombres escritos a mano, diarios con gráficos de ondas cerebrales, y en una esquina un pequeño tocadiscos cubierto de polvo. Lo encendí por impulso y una melodía rota emergió entre los crujidos. Era la misma nana que mi abuela solía tararear cuando yo no podía dormir. Me arrodillé sin poder contener las lágrimas. Comprendí que esa canción no era solo suya. Era una huella, un hilo invisible que ella había dejado para que la encontrara, como si supiera que un día volvería allí. Debajo del tocadiscos encontré un sobre sellado con mi nombre. Dentro había una carta escrita con su letra temblorosa. Si estás leyendo esto, ya sabes la verdad. Me hicieron olvidar cosas que amaba, borrar rostros que eran mi vida, pero no pudieron borrar el amor. Nunca lo permitas. Nunca dejes que te roben tu memoria, porque en ella vive todo lo que eres. Lloré tanto que el papel se humedeció y casi se deshizo entre mis dedos. Caminé hasta la antigua sala de música, donde un piano de cola permanecía cubierto con una sábana ennegrecida. La retiré lentamente y pasé los dedos por las teclas que emitieron sonidos torpes y oxidados como suspiros atrapados. Allí entendí todo.
Ella había vuelto al mundo desde su propia oscuridad para enseñarme a no olvidar, para que alguien recordara que fue más que un experimento, que fue madre, fue mujer, fue luz. Me senté en el banco y toqué su nana como pude, entre sollozos, mientras la lluvia golpeaba los ventanales rotos y los cuervos alzaban vuelo desde el tejado. En ese instante sentí su mano sobre mi hombro, suave, invisible, y su voz susurrando: «Gracias por devolverme a casa». Quise irme, pero algo me hizo volver sobre mis pasos. En un ala lateral del sanatorio encontré una puerta oculta tras un armario caído. La abrí y descendí por una escalera de hierro oxidado que crujía bajo mi peso. Abajo, el aire era espeso y frío, con olor a tierra húmeda y metal. Una luz débil parpadeaba desde el fondo de un pasillo subterráneo. Caminé conteniendo la respiración y llegué a una habitación pequeña, circular, donde el suelo estaba cubierto de dibujos infantiles, papeles pegados en las paredes con crayones descoloridos. Reconocí la letra de mi abuela en una de esas notas, frases simples, repetidas como mantras. No olvidar tu nombre, no olvidar tu canción, no olvidar quién eres. Comprendí que aquellos experimentos no habían sido solo físicos, sino que habían intentado borrar su identidad, su memoria más íntima, y que ella había luchado desesperadamente contra el olvido, dejando migajas de sí misma por todo el lugar. Vi una cajita de música abierta en el centro de la sala. La cuerda aún giraba, aunque sin sonido, como si el tiempo se hubiera detenido allí para proteger su último recuerdo. Entonces escuché un sonido detrás de mí, un leve roce. Me giré sobresaltada, pero no había nadie. Aún así, sentí claramente que no estaba sola. El aire tenía una densidad distinta, como si alguien contuviera la respiración muy cerca de mi oído. Me invadió una mezcla de miedo y ternura, la misma sensación que uno siente cuando entra en la habitación de alguien amado que ya no está. Susurré su nombre, Magdalena, y el silencio pareció inclinarse hacia mí como un suspiro. En una esquina encontré un baúl de hierro cerrado con un candado. Lo abrí con la llave de la caja heredada y dentro había diarios encuadernados en cuero. Los abrí con manos temblorosas. Eran páginas de su puño y letra, escritas en la confusión de sus tratamientos, llenas de frases desordenadas, nombres tachados y entre todo eso recuerdos vívidos de mi madre cuando era niña. Descubrí que mi madre había estado allí, oculta, mientras su madre era sometida a aquellos ensayos. Entendí por qué nunca quiso hablar del sanatorio. No era miedo, era culpa. Ella había sobrevivido al precio del olvido de su madre. Salí de aquella sala con los diarios apretados contra el pecho como si fueran su corazón aún latiendo. Subí las escaleras tambaleándome y volví al vestíbulo, donde el amanecer empezaba a colarse entre las grietas. Me senté en el suelo frío y vi cómo la luz tocaba los restos de sillas, camillas, instrumentos médicos oxidados que ahora parecían meros huesos de un monstruo derrotado. Allí, en ese instante, comprendí que el sanatorio no era solo ruina, era testigo. Era el guardián involuntario de un amor que resistió incluso cuando quisieron borrarlo de raíz. Mi abuela había sido víctima, pero también heroína. Escondió su historia para que algún día yo la encontrara, para que alguien recordara que no todo lo que se rompe desaparece, que algunas almas son tan tercas que ni el olvido puede disolverlas. Cuando salí, el sol rompía las nubes y el bosque brillaba con gotas de luz. Cerré la puerta del sanatorio y la aseguré con la vieja llave. No lo dejaba atrás como ruina, sino como tumba sagrada donde descansaba el dolor de una mujer que solo quiso ser amada y libre. Mientras caminaba por el sendero cubierto de hojas húmedas, comprendí que no heredé un secreto, sino una misión: contar su historia para que nadie más sea borrado en silencio. Porque el amor verdadero no se pierde, solo espera el momento perfecto para regresar. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y deja tu like para que más personas descubran que el destino siempre encuentra la manera de revelar la verdad.